La historia comienza con Jennifer, una enfermera experimentada que se encuentra en una fase de su vida que podría considerarse la más difícil de todas. Después de años de matrimonio con Andrew, el dueño de un pequeño bar, la rutina diaria comienza a desgastar su relación. Jennifer, tras pasar largos turnos en el hospital, llega a casa exhausta, solo para descubrir que su hogar ya no es el refugio seguro que solía ser. Andrew, por su parte, parece cada vez más distante, y el tiempo que pasaba con ella se ve reducido cada vez más por su obsesión con su bar y las interminables tareas que conlleva ser dueño de un negocio. El frío viento de la tarde de octubre azotaba las calles mientras Jennifer, con la chaqueta abrochada hasta el cuello, se dirigía a su Toyota plateado, la misma Toyota que su padre le había regalado hacía 3 años. Un regalo con un mensaje claro. No quiero a mi hija temblando en los autobuses después de un turno de noche. El coche, un símbolo de protección y cariño de su padre, era uno de los pocos recuerdos que aún la conectaban con su vida antes de que todo cambiara. Ese día, como muchos otros, llegó a su casa a las 7 de la noche. El silencio que la recibió era ensordecedor. Andrew no estaba allí, como era habitual últimamente, en lugar de una cálida bienvenida. Encontraba la casa vacía, la cena ya fría, y el sonido del televisor llenando el vacío. Durante años, habían compartido esos momentos en la mesa, cocinando juntos, conversando sobre el día, y disfrutando de las pequeñas cosas que unían sus vidas. Pero ahora, las comidas precocinadas y los pedidos a domicilio se habían convertido en la nueva rutina. Una rutina que Jennifer no sabía si podía seguir soportando. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrew, explicando que llegaría tarde, como siempre, debido a problemas con la caja registradora del bar. La cena está en la nevera, respondió Jennifer sin pensarlo demasiado. Había querido añadir algo más. Quizás un «te extraño» o un «podemos hablar», pero las palabras simplemente no salían. Las largas conversaciones que solían tener durante la noche, compartiendo anécdotas de su día y contándose chistes, se habían reducido a simples intercambios de mensajes sobre lo cotidiano. Una brecha silenciosa pero creciente se había instalado entre ellos. Una brecha que parecía imposible de cruzar. Esa noche, como tantas otras, Jennifer pasó la mano por la mitad vacía de la cama. 20 años de matrimonio. Años que habían estado llenos de sueños, esperanzas y promesas. Ahora parecían desmoronarse en ese vacío que se extendía ante ella. Cuando se conocieron, Jennifer estaba aún en la universidad, estudiando enfermería, y Andrew, con su trabajo como camarero y su sueño de abrir su propio bar, había conquistado su corazón. Juntos habían construido una vida que ahora se desmoronaba ante sus ojos. A medianoche, la puerta principal de la casa crujió al abrirse. Andrew había llegado. Pero como siempre, con el olor a cigarrillos y whisky en su ropa, una mezcla que Jennifer ya reconocía demasiado bien. Él trató de moverse en silencio, sabiendo que ella estaba despierta. Lo siento, no quería despertarte, susurró, metiéndose bajo las sábanas, a pesar de su intento por ser sigiloso. Jennifer ya estaba completamente despierta. El olor a licor le golpeó la cara, pero se quedó callada. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó, tratando de mantener una conversación normal. Pero algo en su tono revelaba que ya no quedaba nada normal en su relación. Agotado, como siempre, respondió Andrew. El técnico estuvo 2 horas con la caja registradora y luego tuve que revisar todas las facturas. Mañana tengo que empezar temprano. Se acerca la auditoría. Jennifer quiso preguntarle por qué olía tan fuerte a licor, pero se contuvo. Después de todo, él era el dueño del bar. Quizás no debía cuestionar su necesidad de tomarse una copa después de un largo día de trabajo. Pero, en el fondo, sabía que esa copa, y las muchas otras que tomaba, representaban algo más que un simple desahogo. ¿Por qué no tomas el día libre?, sugirió Jennifer, con la esperanza de que finalmente pudieran pasar tiempo juntos. Hace tiempo que no salimos juntos. Sin embargo, su esperanza se desvaneció rápidamente cuando Andrew respondió. Lo siento, cariño. Pero ya sabes cómo es el bar. Es como un bebé, no puedes dejarlo desatendido. Le dio un beso en la mejilla y, como siempre, se giró hacia la pared, quedándose dormido en pocos minutos. Jennifer, por su parte, permaneció despierta, mirando al techo, mientras su mente giraba en círculos. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo era posible que un matrimonio de 20 años se hubiera reducido a meros intercambios de palabras vacías y gestos mecánicos? La idea de que tal vez todo fuera normal en un matrimonio largo le dio vueltas en la cabeza. Pero algo en su interior le decía que no era así. Algo había cambiado, y no era solo el bar. El bar había llegado a ser el eje central de la vida de Andrew. Una excusa para evitar todo lo que sucedía fuera de él.
Una manera de escapar de los problemas de su relación y, sobre todo, de su vida. Esa noche, mientras el sueño la alcanzaba, Jennifer se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado también. No sabía exactamente qué, pero algo se había quebrado. El amor, que alguna vez había sido lo más importante para ella, se había convertido en una necesidad de respuestas, de explicaciones, de claridad. Sabía que necesitaba algo más que promesas vacías y disculpas tardías. Necesitaba saber qué había sucedido con su vida, con su matrimonio, con su corazón. A la mañana siguiente, Andrew estaba ya levantado, afeitado y vestido para ir al trabajo. Había una sonrisa en su rostro. Una sonrisa que Jennifer reconoció de inmediato. Aquella sonrisa con la que se había enamorado hace tantos años. «Te he hecho café», dijo él, con una amabilidad que parecía sincera. «Y compré croissants. Tus favoritos». Jennifer le abrazó, enterrando su rostro en su hombro, oliendo el aroma familiar que aún quedaba en él. Pero algo en su interior no encajaba. La vida que una vez había sido tan simple y alegre ahora estaba llena de dudas y sombras. «¿Por qué no me recoges después de tu turno?», sugirió Jennifer, tratando de recuperar algo de la intimidad perdida. «Podríamos salir a cenar esta noche». Pero Andrew, como siempre, se disculpó. «Lo siento, cariño, el bar necesita mi atención. Ya sabes cómo es». Y así, una vez más, su esperanza se desvaneció. Mientras él se preparaba para irse, Jennifer se quedó mirando su rostro. Tan familiar, pero tan distante. Sabía que algo estaba mal, que algo dentro de ella estaba cambiando. No sabía qué haría al respecto, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que empezar a tomar decisiones por sí misma, sin depender de las promesas que Andrew ya no podía cumplir. La distancia emocional que había comenzado a construir entre ellos se había vuelto más grande, más profunda, y no sabía si algún día podrían salvarla. Ese día, Jennifer salió del trabajo tarde, cansada pero con la mente clara. Sabía que tenía que enfrentar la realidad de su relación, y que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Tenía que decidir si seguiría ignorando los problemas, o si tomaría el control de su vida. Decidió que el control era lo que necesitaba, y estaba dispuesta a hacerlo. En su camino a casa, pasó por el bar, como si quisiera ver qué sucedía allí, pero no se atrevió a entrar. Se quedó mirando a través de la ventana, viendo las luces del bar y las sombras que se movían en su interior. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que había sacrificado. Al final, se dio la vuelta y se fue a casa, a su vacío y su cena fría. Pero esa noche algo había cambiado dentro de ella. Esa noche, cuando Andrew regresó tarde del bar, el cansancio y la irritación lo invadieron. Sabía que algo no iba bien, pero no entendía completamente qué estaba pasando. El bar seguía siendo el centro de su vida, pero también empezaba a sentir que todo lo que había construido se estaba desmoronando poco a poco. Su esposa, Jennifer, ya no era la misma mujer que había conocido, y él, incapaz de ver lo que estaba frente a él, se aferraba a las excusas, a las mentiras, como si fueran una forma de salvar lo que quedaba de su vida juntos. Esa noche, al llegar a casa, intentó actuar con normalidad, pero el silencio en la casa era innegable. Jennifer ya no estaba en el salón, como solía estar esperando su regreso. Se había retirado a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella, como si hubiera decidido ya que no había nada que valiera la pena hablar. Cuando entró en la casa, la vio allí, en la cocina, con la luz apagada, los papeles de su divorcio extendidos sobre la mesa. La imagen de Jennifer frente a él, tan serena, tan decidida, le produjo un nudo en el estómago. Sabía que la situación no podía seguir así. La mujer que había sido su compañera, la mujer que había compartido sus sueños y su vida, ya no estaba allí. La veía frente a él, pero se sentía como si fuera una extraña. La brecha entre ellos, que había crecido durante años, ahora se mostraba en toda su crudeza. «¿Qué pasa, Jennifer?», preguntó, su voz bajando de tono, más por miedo que por otra cosa. «¿Qué pasa?», repitió ella, sin mirar. «Es gracioso, Andrew. ¿Cómo llegaste tan lejos? ¿Cómo intentaste hacerme creer que todo estaba bien? Lo peor de todo, lo más doloroso, es que te dejé hacerlo por tanto tiempo». El dolor en su voz era evidente, pero no era la furia de una mujer que se sentía traicionada. Era la calma de alguien que había llegado al límite. Ella sabía lo que quería, y ya no estaba dispuesta a seguir siendo una víctima de las mentiras que Andrew había estado construyendo a su alrededor. Andrew intentó acercarse, como si las palabras pudieran solucionar todo, pero ella levantó la mano y lo detuvo. «No me toques», dijo, con un tono firme que hizo que él se detuviera en seco. «No quiero más mentiras, no quiero más excusas. Vendiste mi coche, el coche que me dio mi padre, y me mentiste durante semanas. Me dijiste que estaba en el taller cuando ya sabías lo que habías hecho.
Y ni siquiera lo reconociste hasta que lo descubrí. Eso es lo que me has hecho. Andrew. Su respiración se aceleró al recordar lo que había escuchado esa tarde. El sonido de su voz mientras conversaba con Daniela sobre la venta del coche. El desgarrador, espero que ahora seas feliz, de Daniela resonaba en su cabeza. Aquel era el último vestigio de lo que quedaba de su matrimonio. No es lo que piensas, intentó decir Andrew. Pero su voz no tenía fuerza. Lo hice por el bar. Por nosotros. Necesitaba el dinero. Daniela me ayudó. Lo sabes. Solo estaba tratando de salvar lo que tenemos. Lo que tenemos, repitió Jennifer, un poco burlona. ¿Qué tenemos, Andrew? ¿Un matrimonio donde tú vives en tu bar y yo en mi trabajo? ¿Un matrimonio donde, cuando necesitamos apoyo, nos damos la espalda? Ya no quiero eso. No quiero seguir viviendo con las mentiras. Las promesas vacías y las excusas. Estoy cansada de todo eso. Era la primera vez que Jennifer decía esas palabras en voz alta. Durante tanto tiempo había esperado que él cambiara. Que lo que compartían tuviera sentido de nuevo. Pero la verdad era que, por dentro, había dejado de esperar. La decepción había ganado. Y ya no había marcha atrás. Andrew, con el corazón acelerado y una sensación de ahogo en el pecho. Se quedó mirando a Jennifer. Esa mirada fría y decidida era lo peor que podía imaginar. La mujer que alguna vez había amado ya no lo miraba con cariño ni con compasión, sino con una indiferencia profunda. Algo dentro de él se rompió en ese momento. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo finalmente lo alcanzó. Jennifer, por favor, no me dejes, suplicó Andrew, con una desesperación que ni él mismo reconoció. Te lo juro, todo lo que he hecho es por el bar. Por nosotros, para que podamos tener una vida mejor. No lo entendiste, no vi lo que estaba pasando. Pero te prometo que cambiaré. Jennifer lo miró en silencio por unos segundos. El dolor estaba escrito en su rostro. Pero también había algo más. Resolución. Ella ya había tomado su decisión. No hay nada que puedas hacer. Andrew, dijo con calma, sus palabras llenas de un peso que Andrew no podía soportar. Este matrimonio se ha acabado. Ya no hay más promesas que valgan. Lo que pasó, pasó, y ahora es el momento de seguir adelante. Por separado, no quiero que me pidas que me quede. Porque no voy a hacerlo. Jennifer se giró y salió de la cocina, dejando a Andrew allí, parado, completamente devastado. No sabía qué hacer, sentía como si estuviera perdiendo todo lo que había construido. Y por un instante, deseó con todas sus fuerzas que las cosas pudieran haber sido diferentes. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que ya no había vuelta atrás. La noche se alargó para ambos. Pero mientras Jennifer se retiraba al dormitorio, recogiendo sus pensamientos y ordenando sus emociones, Andrew se quedó en el salón, incapaz de moverse, incapaz de entender que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Lo único que quedaba era el eco de las palabras de Jennifer. Ya no quiero seguir viviendo con las mentiras. Y en ese silencio que llenaba la casa, Andrew entendió que la verdad, aunque dolorosa, había ganado finalmente. Al día siguiente, Jennifer se despertó antes que Andrew. Como siempre lo hacía cuando los turnos de noche la dejaban con la sensación de estar atrapada entre la necesidad de descanso y la obligación de avanzar. Su mente aún estaba agitada, pero sentía una calma extraña, una que nacía de la certeza de que lo que había hecho era lo correcto. Se levantó de la cama, sintiendo la frialdad del cuarto vacío a su alrededor. Andrew no estaba allí, y eso, aunque doloroso, ya no le provocaba el mismo nudo en el estómago. La brecha que se había formado entre ellos ya no era solo emocional. Ahora era una distancia física también. Y ella lo aceptaba. Se preparó para su turno en el hospital. La rutina familiar que la mantenía ocupada. Mientras se vestía, no pudo evitar pensar en las últimas semanas. Había pasado tanto tiempo sin querer ver lo evidente. Sin querer aceptar que la relación que había compartido con Andrew ya no existía. Al menos no de la manera que ella había soñado. El amor que antes sentía por él había sido reemplazado por una mezcla de resentimiento, tristeza y decepción. Cada mentira que él le había contado, cada excusa que había inventado, la había ido despojando de su confianza hasta que, finalmente, se dio cuenta de que no quedaba nada entre ellos. Cuando llegó al hospital, Marta la saludó como siempre, pero notó la diferencia en su amiga. ¿Cómo estás?, le preguntó con una mirada preocupada. Jennifer sonrió, pero la sonrisa no alcanzó a sus ojos. Estoy bien, Marta, estoy bien, respondió, aunque en el fondo sabía que aún quedaban muchas cosas por procesar. Sin embargo, había algo liberador en la decisión que había tomado. No podía negar que sentía un alivio, un peso menos sobre sus hombros. Ya no tenía que cargar con la mentira. Ya no tenía que seguir ignorando lo que había estado delante de sus ojos durante tanto tiempo. En su turno, se sumergió en la rutina del hospital,
examinar pacientes, administrar medicinas, llenar informes. Todo parecía sencillo. Claro, sin la confusión que rondaba su hogar. La mente de Jennifer seguía dando vueltas a lo que había sucedido. Pero al mismo tiempo, sabía que debía centrarse en su trabajo. Esa noche, al igual que las demás, sería larga. Pero no estaba dispuesta a dejar que la tristeza o la ira la dominaran. Había tomado una decisión, y debía seguir adelante. Esa tarde, después de terminar su turno, Jennifer recibió un mensaje de Andrew. Cariño, lo siento mucho por todo. He estado pensando en lo que dijiste anoche. Quiero arreglarlo. Quiero hacer todo bien. Por favor, hablemos. El mensaje le causó un leve dolor en el pecho, pero al mismo tiempo no la sorprendió. Sabía que tarde o temprano él intentaría buscar una salida, una solución, algo que le permitiera seguir en su zona de confort. Jennifer no respondió inmediatamente. De hecho, se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, pensando en lo que significaba esa palabra, arreglar. ¿Arreglar qué? ¿Arreglar un matrimonio basado en mentiras y traiciones? ¿Arreglar años de distanciamiento emocional? Sabía que no tenía respuestas para esas preguntas. Y tal vez, lo más importante, ya no le importaba encontrar respuestas. Finalmente, decidió que no respondería de inmediato. No quería caer en la trampa de sus palabras vacías. Necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos, para encontrar la mejor manera de manejar esta nueva etapa de su vida. En lugar de contestar, decidió tomar un poco de aire y salir a caminar. Ya no sentía la necesidad de estar con Andrew, de tener que arreglar algo que se había roto irremediablemente. Sabía que era hora de cambiar. Al llegar a su pequeño apartamento, todo parecía tranquilo. La vida aquí era diferente. Había dejado atrás la casa que había compartido con Andrew, el lugar lleno de recuerdos y promesas rotas. Ahora, en su nuevo hogar, Jennifer se sentía más en paz. Aunque el vacío seguía allí, no era el mismo. Este vacío estaba lleno de oportunidades, de posibilidades. Por fin, después de tantos años de estar en una relación que la había consumido lentamente, podía respirar con libertad. Esa noche, mientras se preparaba para cenar sola, un pensamiento la golpeó con fuerza. Es hora de vivir para mí misma. Esta era su oportunidad, la oportunidad de empezar de nuevo. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero lo que sí sabía era que no iba a seguir viviendo bajo la sombra de la traición de Andrew. En los días siguientes, la comunicación con Andrew fue mínima. Él seguía enviando mensajes, intentaba llamarla, pero Jennifer no respondía. Ella sabía lo que necesitaba hacer, y no era darle otra oportunidad. No había más espacio para las mentiras, ni para las promesas vacías. No quería seguir esperando un cambio que nunca llegaría. En el hospital, Jennifer se sumergió aún más en su trabajo. Se volvió aún más eficiente, más centrada. Durante las horas de descanso, se sentaba sola, leyendo, escribiendo en su diario, reflexionando sobre lo que estaba pasando en su vida. Sabía que tenía que sanar, pero también sabía que esa sanación no dependía de Andrew, ni de ningún otro ser humano. Era un proceso interno, uno que solo ella podía controlar. Un día, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada del abogado de Andrew. Era para notificarle que el proceso de divorcio había comenzado oficialmente. Jennifer escuchó la noticia con una extraña mezcla de alivio y tristeza. La tristeza no venía por el fin de su matrimonio, sino por todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta ese punto. Las lágrimas, aunque ya no abundaban, seguían cayendo de vez en cuando, pero cada vez eran menos. Y con ellas, la sensación de estar atrapada se desvanecía. La vida de Jennifer, poco a poco, comenzaba a recomponerse, aunque el dolor de la traición seguía siendo parte de su historia. Ya no era la protagonista de su vida. Había tomado control de su destino. Había dejado de vivir en función de un amor que ya no existía y había comenzado a vivir para ella misma. Mientras Andrew, por su parte, veía cómo todo se desmoronaba a su alrededor, Jennifer encontró en su independencia la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Su relación con él era cosa del pasado, un capítulo que ya no le pertenecía, y en ese nuevo comienzo, en el que aprendió a confiar en su propia capacidad de sanar y seguir adelante, descubrió que, al final, lo único que realmente podía salvarla era ella misma. Jennifer había tomado la decisión de seguir adelante, pero el camino hacia la reconstrucción de su vida no era tan sencillo como hubiera querido. Cada día se sentía más fuerte, pero la sombra de su matrimonio fallido y la traición de Andrew seguían persiguiéndola. Sin embargo, había algo dentro de ella que le decía que debía centrarse en lo que podía controlar, su futuro. Había dejado atrás las mentiras, las excusas y los juegos emocionales. Ahora, solo quedaba la oportunidad de empezar de nuevo.
con las lecciones aprendidas y una determinación inquebrantable. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de momentos difíciles y momentos liberadores. Jennifer comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo apartamento. Un espacio pequeño pero acogedor que ella misma había decorado con muebles sencillos y fotos de su familia. Había dejado atrás la casa que compartía con Andrew. Esa casa que ahora le parecía extraña. Vacía de todo lo que alguna vez había significado algo. En su nuevo hogar, cada rincón le recordaba que tenía control sobre su vida, que podía crear algo nuevo y verdadero. Durante el día, Jennifer se sumergió por completo en su trabajo en el hospital. El estrés del entorno, las emergencias, las decisiones rápidas, todo eso la mantenía ocupada y le ofrecía una distracción necesaria. Ya no tenía que lidiar con las excusas de Andrew, ni con las mentiras que se acumulaban en su hogar. En su lugar, se concentró en lo que siempre había amado: ayudar a los demás. Esa era su verdadera vocación, lo que la había motivado a estudiar enfermería y a convertirse en una de las mejores en su campo. Sin embargo, aunque su trabajo le daba sentido, algo seguía faltando. El vacío emocional que sentía después de tantos años de sacrificios personales y mentiras seguía ahí. Presente, aunque ya no tan abrumador como antes. A pesar de todo, Jennifer comenzó a reconstruir su vida personal. Volvió a encontrarse con viejos amigos, algunos de los cuales la habían estado esperando para reencontrarse con ella. Sabiendo que la vida de Jennifer se había visto atrapada por los problemas con Andrew. Ellos la ayudaron a recordar quién era realmente. A conectar con la mujer que siempre había sido antes de ser una esposa. Antes de ser una persona marcada por las decisiones equivocadas de otro. Fue a cenas, a salidas al cine, a exposiciones de arte. Poco a poco, se dio cuenta de que había vivido tanto tiempo enfocada en otros. En su esposo, en sus expectativas, que había olvidado lo que le gustaba, lo que la hacía sentir viva. Ahora, finalmente, estaba empezando a redescubrirse a sí misma. En una de esas salidas, conoció a un hombre llamado Luis. Luis era amable, simpático y genuino, todo lo contrario a Andrew. No había prisa entre ellos. No había expectativas, solo la simple posibilidad de una amistad que podría convertirse en algo más. Jennifer se permitió disfrutar de las conversaciones largas, de las risas que surgían sin esfuerzo, de la conexión que no dependía de una historia de traiciones pasadas. Aún no estaba lista para una nueva relación. Pero Luis le dio algo que había perdido: confianza en los demás. Le recordó que las personas podían ser sinceras, que aún existían aquellos que no estaban interesados en jugar con los sentimientos ajenos. Luis fue la oportunidad para que Jennifer comenzara a ver que la vida, a pesar de todo lo que había sufrido, aún podía ser hermosa, que el amor no tenía que ser complicado ni destructivo. No necesitaba un romance perfecto. Pero sí necesitaba la posibilidad de ser feliz de nuevo, de experimentar la alegría sin la sombra del engaño. Y Luis, sin pretenderlo, le dio eso, sin promesas ni presión, solo una amistad en la que Jennifer encontró consuelo y una chispa de esperanza. Pero aún quedaba la gran prueba: su divorcio con Andrew. Aunque Jennifer había hecho la transición emocional, legalmente el proceso no era tan sencillo. Cada notificación, cada encuentro con el abogado, le recordaba lo que había perdido, lo que nunca había sido, lo que podría haber sido si Andrew no hubiera elegido su egoísmo por encima de su familia. Sin embargo, no se dejaba abrumar. Había aprendido a enfrentar las adversidades con la cabeza en alto y la mente clara. Ya no le importaba lo que Andrew hiciera o dejara de hacer, ni cómo intentara recuperar lo perdido. Ella tenía su propio camino, y eso era lo que le importaba ahora. Finalmente, el día del juicio llegó. Jennifer se presentó sola, con su abogado, pero con una fuerza interior que no había tenido nunca. Cuando vio a Andrew en la sala del tribunal, su mirada, que alguna vez había estado llena de amor y esperanza, ahora estaba vacía. No sentía resentimiento, ni ira, solo una profunda tristeza por lo que había sido y lo que nunca sería. Andrew, por su parte, parecía nervioso, tratando de encontrar alguna salida, alguna forma de evitar lo inevitable. Pero ya no importaba. Todo lo que quedaba entre ellos era un montón de promesas rotas y un futuro que ninguno de los dos había sabido construir. El juicio fue rápido. El juez, después de escuchar a ambos, dictó sentencia. El divorcio se otorgaba de inmediato, y los bienes serían divididos de acuerdo a lo pactado. Jennifer no sintió alivio, ni euforia, solo una sensación de finalización. Había terminado una etapa de su vida, una etapa que la había marcado, pero también la había enseñado a ser más fuerte, más consciente de sí misma y de sus propios límites. Ya no era la mujer que había estado esperando a un hombre que nunca llegaría. La mujer que había gastado su vida intentando encajar en una relación que nunca fue lo que ella merecía.
Ahora, era libre. La noche de esa misma jornada, Jennifer se sentó en su apartamento, sola, con una copa de vino en la mano. El sonido del vino al caer en el cristal la acompañó mientras pensaba en todo lo que había vivido. En todo lo que había aprendido. Al principio, había sentido miedo, inseguridad y dudas, pero ahora, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que había vuelto a ser ella misma, una mujer completa, que ya no necesitaba a nadie para sentirse válida. Había llegado a un lugar en el que podía decir con seguridad: estoy bien. Estoy en paz. El futuro, aunque incierto, ya no le aterraba. Había aprendido que, a pesar de las cicatrices, siempre hay espacio para la sanación, para el crecimiento, y con ese pensamiento, apagó las luces y se recostó en la cama, sintiendo la calma de la noche envolverla, sabiendo que el viaje hacia la reconstrucción de su vida acababa de comenzar. Jennifer se despertó temprano al día siguiente, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque la vida, aunque diferente, seguía adelante. Había un nuevo ritmo en su existencia, uno que ya no estaba marcado por las expectativas de Andrew, ni por la rutina de un matrimonio que la había dejado vacía. Ahora, cada día era una oportunidad para seguir sanando, para descubrir quién era realmente sin las sombras del pasado. La vida en su nuevo apartamento se volvía cada vez más cómoda. Había aprendido a disfrutar de la soledad, algo que antes temía. La soledad ya no era una cárcel, sino un espacio de libertad. Cada rincón de su hogar reflejaba su proceso de recuperación, desde las paredes decoradas con fotos de su familia y amigos, hasta la pequeña planta en la ventana, que se encargaba de recordarle que, al igual que esa planta, ella también podía florecer de nuevo. El trabajo en el hospital continuaba siendo su refugio, en medio de las emergencias, de los pacientes, de las noches interminables. Jennifer encontraba una paz inesperada. Ayudar a los demás, sanar a los heridos, poner en orden el caos. Le daba un propósito claro y directo. Había algo en el hecho de que todo tuviera un propósito inmediato. De que las soluciones fueran prácticas. Que le daba una sensación de control sobre su vida. A veces, después de un turno largo y agotador, se sentaba sola en la cafetería del hospital, mirando a su alrededor y pensando en cómo todo había cambiado. Cómo ahora era una mujer diferente. Una mujer que se había encontrado a sí misma después de tanto tiempo. Un día, mientras tomaba su café, una de sus colegas se acercó a ella con una sonrisa. ¿Cómo te va? He notado que te ves más tranquila, más centrada, le comentó Marta. Jennifer la miró y sonrió. Estoy bien, Marta, estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma. La sinceridad en su voz era palpable. Y Marta lo percibió. Lo sé, Jennifer, a veces, cuando la vida nos da tantos golpes, lo único que podemos hacer es seguir adelante. Y tú lo estás haciendo muy bien. Marta le dio una palmada en el hombro y se fue. Jennifer la observó irse, pensando en cómo sus amigos, aquellos que realmente la conocían, siempre habían estado ahí para ella. Ellos no la juzgaron, no la empujaron a tomar decisiones que no estaba lista para hacer. En cambio, le dieron el espacio que necesitaba. Pero también el apoyo que la hacía sentir que no estaba sola. Eso, pensó Jennifer, era lo más valioso, aunque todo parecía estar encajando lentamente en su vida. Jennifer sabía que aún le quedaba mucho por aprender. La independencia que había buscado durante tanto tiempo no significaba que no pudiera seguir creciendo emocionalmente. De hecho, ahora que se sentía más fuerte, se daba cuenta de que su mayor desafío no era salir de su matrimonio fallido, sino liberarse completamente de las cicatrices emocionales que le habían dejado los años de espera, de mentiras y de expectativas no cumplidas. A lo largo de las siguientes semanas, Jennifer continuó construyendo su vida de una manera que nunca imaginó que sería posible. Empezó a hacer planes para el futuro. No era un futuro perfecto, ni uno lleno de certezas, pero sí uno en el que ella podía tomar decisiones por sí misma. Se inscribió en un curso de fotografía, una de las pasiones que siempre había dejado de lado por la falta de tiempo. Cada sábado, cuando no tenía turno, se aventuraba a recorrer la ciudad con su cámara, capturando momentos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. Era como si, al capturar esas pequeñas escenas cotidianas, también estuviera capturando la esencia de su nueva vida, llena de posibilidades y de momentos que eran completamente suyos. Aunque había hecho todo lo posible para dejar atrás a Andrew, había momentos en los que todavía lo pensaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué podría haber sido diferente si las cosas hubieran ido por otro camino? Sin embargo, esos pensamientos ya no la atormentaban. No se trataba de buscar respuestas en el pasado, sino de enfocarse en lo que venía. Y lo que venía, aunque incierto, le ofrecía una paz que nunca había conocido. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Jennifer recibió una llamada de su abogado. El divorcio estaba oficialmente cerrado.
Ya no había más papeles que firmar, ni más citas que asistir. Todo había sido resuelto. La noticia, en lugar de provocarle una ola de emociones, le dio una extraña sensación de calma. La última puerta que había estado cerrada en su vida se había abierto. Y Jennifer sentía que podía dar un paso más hacia adelante sin mirar atrás. El camino por delante no sería fácil. Por supuesto, nadie podía sanar completamente de un día para otro. Pero Jennifer sabía que ya no tenía miedo. Había atravesado tantas tormentas en su vida, que ahora entendía que la verdadera fuerza venía de enfrentarse a lo que dolía, sin miedo a perderse en el proceso. Esa noche, después de recibir la noticia, decidió ir al bar, al mismo bar que había sido escenario de tantas mentiras y de tantas promesas rotas. No estaba buscando venganza, ni siquiera respuestas, solo quería cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Cuando entró, el ambiente seguía siendo el mismo, la música suave, las luces tenues, las conversaciones de los clientes que se mezclaban con el sonido de los vasos al chocar. Pero esta vez, Jennifer no sentía la misma tensión, ni el mismo dolor. Ahora, veía el bar como lo que realmente era, un lugar común, ordinario, que ya no tenía poder sobre ella. Andrew estaba detrás de la barra, como siempre, con la misma cara de agotamiento que solía tener. Al verla entrar, se quedó quieto por un momento. Sorprendido, Jennifer lo miró fijamente, sin ira, pero con la firmeza que siempre había querido mostrarle. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Él había sido una parte de su vida, pero ya no lo era. Había llegado el momento de que ambos siguieran caminos separados. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Andrew finalmente habló. Jennifer, comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. No necesitaba escuchar más, ya lo había escuchado todo. Ya no quedaba nada entre ellos. Solo quedaba el futuro, y Jennifer sabía que ese futuro sería suyo. Solo suyo. Sonrió, le dio la espalda, y salió del bar con la cabeza erguida, dejando atrás una vida que ya no era suya.